Si estás usando el disco menstrual y estás teniendo fugas, este video es para ti. Aquí te voy a dar ciertos tips para que podamos resolver las fugas con el disco menstrual. Hola, mi nombre es Alexe, soy cofundadora de la página copasmenstruales7.com y a mí también me pasó. Yo también empecé a tener fugas con el disco menstrual. Yo fui usuaria de la copa durante muchos años y fue muy rara las veces que tuve fugas con la copa menstrual. Pero nació en nuestro emprendimiento crear nuestro propio kit de discos menstruales y antes de poder lanzarlo, primero tenía que probarlo yo para poder garantizar que yo tuviera la experiencia necesaria para poder asesorar a quienes iban a pasar al disco. Así que los primeros ciclos que empecé a usar el disco, empecé a tener muchas fugas, algo que no me había pasado con la copa menstrual, pero al final fue algo bueno porque me dio toda la experiencia para poder resolver estas fugas y entonces poder asesorar. Y aquí te comparto lo que a mí me funcionó para resolver las fugas con el disco menstrual. Entonces, el disco menstrual, a diferencia de la copa menstrual, no realiza ni vacío ni succión y se coloca casi de manera horizontal, dejando libre el canal vaginal. Esto entonces permite que podamos tener relaciones sexuales con penetración sin necesidad de quitarnos el disco. Creo que el paso más importante para poder usar el disco es que nos tomemos el tiempo de autoexplorarnos. Entonces el disco se coloca debajo del cérvix para poder nosotras reconocer el cérvix. Cuando el disco esté colocado, primero lo tenemos que sentir sin el disco puesto. Entonces nos vamos a lavar bien las manos y vamos a introducir un dedo y vamos a ubicar el cérvix, que sería el cuello uterino. Ahí lo podemos ver, entonces vamos a sentirlo, a ver cómo se siente, si se puede mover, de qué lado está, y así entonces nos vamos a dar una idea de cómo el disco estaría colocado, porque tienen que estar ubicado debajo del cérvix, no delante, sino que justo debajo para que pueda recolectar todo el flujo. También vamos a aprovechar a ubicar el fornix vaginal. El fornix vaginal es básicamente el espacio que está delante, que sería el fornix anterior, y detrás del cuello uterino, el fornix posterior. Entonces con nuestro mismo dedo, aparte de ubicar nuestro cérvix, pues vamos a irnos un poquito más hacia atrás y vamos a ver que el cérvix tiene un espacio alrededor y es en el fornix posterior donde el disco se va a enganchar hasta el fondo. Ya que tenemos un buen mapa mental de dónde está ubicado nuestro cérvix, de cómo es nuestro canal vaginal, dónde está nuestro fornix, entonces ya podemos colocarnos el disco. A la hora de que nos coloquemos el disco, es importante que lo dirijamos hacia la espalda. Si lo subimos así recto, entonces el disco puede que aquí tengamos suficiente espacio y se coloque en el fornix anterior, el espacio que tenemos delante del cérvix, y que al subirlo entonces el disco quede de esta forma y si te das cuenta aquí el cérvix queda sin protección, así que por aquí se puede salir todo el flujo menstrual y vamos a tener muchas fugas. Entonces una buena forma de ubicar bien nuestro disco desde el inicio es que lo dirigimos hacia la espalda, casi de manera horizontal, y lo vamos a ir a empujar hasta el fondo para que nos garanticemos que se coloque detrás del cérvix en el fornix posterior, aquí en el fondo. Lo bueno es que ya pudiste realizar tu autoexploración, entonces ya sabes exactamente cómo es que se siente adentro el cérvix y dónde es que está o hasta dónde es que está ubicado tu fornix posterior. Otra forma de saber que estamos colocando o dirigiendo bien nuestro disco es que puede ser que si lo estemos colocando muy verticalmente y lo estemos colocando delante del cérvix, es que sintamos una molestia cuando lo empujemos, porque si lo empujamos aquí vamos a empezar a topar con el cérvix y como está un poco inflamado, entonces ahí nos podemos tener molestias y esa es una señal de que no estamos dirigiendo correctamente el disco menstrual para poder introducirlo. Otra cosa más que nos puede ayudar es inclinarnos hacia adelante. De esta forma movemos la pelvis y el pubis se va a elevar un poquito y entonces el canal vaginal va a quedar libre. Ahí ya podremos empujar el disco hasta el fondo. Y en el caso que el disco se nos haya trabado de pronto, pero lo estamos empujando y no sentimos una molestia porque no está topando con el cérvix, es que lo podemos empezar a empujar de un solo lado para que el disco vaya girando y lo logremos colocar.
Ya que dirigimos bien nuestro disco y que lo ubicamos aquí en el fornix posterior, podemos revisar que en efecto lo hicimos así y que está debajo del cervix. Como ya sabemos cómo se siente, entonces podemos introducir un dedo y poder reubicar nuestro cervix. Y aquí que ya lo sentí, ya sé que está bien colocado y así ya puedo pasar al siguiente paso, que es ubicar el disco por encima del pubis para que ya se quede fijo y no se mueva. Y ahora sí que estamos seguras que el disco esté bien posicionado, ya lo podemos subir. Entonces, una de las cosas que yo hacía al inicio y que me estaba causando fugas es solo subirlo por enfrente, o sea, hacer este movimiento de subirlo aquí y ya no revisaba nada más. Lo que me ha funcionado ahora es que lo subo de este lado lo más que pueda, luego me pongo de pie y ahora voy a pasar mi dedo por los lados y también voy a subir los lados, porque sí me daba cuenta que de estos lados un lado quedaba un poquito abajo y por ahí es donde se salía todo el flujo menstrual. Entonces hasta donde alcance mi dedo voy a pasarlo, a empujarlo bien para que se pueda ubicar y que pueda hacer de cierta forma un sello con las paredes vaginales y no deje salir el flujo. Y otra cosa súper importante, tanto como con el disco como con la copa menstrual, es que la práctica hace al maestro. Después de ir probando ciertas cosas, ya al tercer mes que fui perfeccionando mi técnica de colocación del disco, es que ya logré dejar de tener fugas. Y eso fue con la práctica, con estarme autoexplorando, con poder imaginarme perfectamente, imaginarme un mapa mental de dónde está ubicado mi cervix, de dónde está ubicado el fornix, para que lograra colocar el disco menstrual a la primera. Entonces recuerda, si al primer ciclo no lo logras, no solemos tomar en promedio 3 ciclos para poder ser expertas tanto en el disco o la copa menstrual. Y me ha sucedido particularmente que las personas que le van muy bien con la copa menstrual, cuando se pasan al disco menstrual suelen tener estas fugas porque creemos que se coloca igual que la copa. Y me ha pasado viceversa. Las personas que son muy expertas colocándose el disco menstrual, cuando se pasan a la copa menstrual, empiezan a tener fugas porque vienen con ese chip de cómo colocar el disco o de cómo colocar la copa. Y tienen ciertas cositas que cambian entre sí. Lo importante saber es que ni con el disco ni con la copa tenemos que tener fugas. Si están habiendo fugas con el disco o con la copa, en el momento que presentan las fugas, tenemos que ir a ver, a autoexplorarnos, a tocar el disco o a tocar la copa para ver qué está pasando y poder solucionarlo. Esto lo podemos hacer en conjunto con una asesora de productos de gestión menstrual, como lo somos nosotros en nuestro equipo, para poder ayudarte y poder evaluar si la copa que estás usando ahorita o el disco que estás usando ahorita te funciona o si valdría la pena cambiar de molde. Y bueno, esos han sido los tips que me han funcionado a mí para poder colocarme el disco de forma exitosa y dejar de tener fugas. ¿Qué tips te han funcionado a ti? Puedes dejarlos en los comentarios y puedes suscribirte a nuestro canal porque voy a estar subiendo más tips sobre los discos, sobre las copas menstruales, también sobre las toallas de tela y calzones menstruales. Recuerda que nuestra tienda es copasmenstrualesgt.com y si tienes alguna duda nos puedes escribir por redes sociales también. Estamos como Copas Menstruales GT.